Bien, muy buenas noches con todos los presentes. El día de hoy nos acompaña el ingeniero que invita. Sí, él nos va a acompañar en la clase de hoy y le damos la bienvenida. Bien, recordemos, sí, el día de ayer estábamos un poco ya hablando de los temas de mantenimiento preventivo, ¿sí? Eh, Como les comentaba, si vimos los pasos previos, recordarles un poco que la seguridad siempre va a estar ante todos los procesos que realicemos. Sí, siempre debemos usar nuestros equipos de protección personal, sí, de manera técnica justamente para realizar los procesos de mantenimiento, ¿sí? Adicionalmente, habíamos venido hablando el día de ayer del tema del sistema de frenos de disco. Sí, este tema lo vamos a reforzar el día de hoy con la intervención de un compañero de nosotros. ¿Sí? Denme un momento para... Están ingresando otras personas. ¿Sí? Entonces, como les comentaba, ¿no? A partir de aquí ya netamente nos enfocamos en mantenimientos preventivos. Recordarles, al parecer, mejor dicho, comentarles, ya está habilitado la plataforma del aula virtual, entonces al final de la clase, bueno, nos vamos a tomar unos 15 minutos para verificar sus usuarios y contraseñas, ¿sí? Para ya manejarnos directamente por el aula virtual. Entonces, le doy paso a mi compañero para que demos inicio con la capacitación de hoy. Listo, muy buenas noches tengan ustedes. Bien, los primeros minutos de la clase, como bien dijo mi compañero, vamos a realizar una pequeña retroalimentación de los temas que tratamos el día de ayer. Sí, esto lo vamos a realizar con el fin de reforzar la clase, además de para los compañeros que no pudieron estar presentes el día de ayer, entonces para que puedan apreciar de igual manera estos temas. Sí, entonces, bien, deme un minuto para poder compartir la pantalla. Bien, ¿me confirman si se puede ver la pantalla? Por favor. Sí, compañero. Muchísimas gracias. Bien, como les decía, vamos a ver un poco, vamos a reforzar algunos de los puntos. Y bien, aquí teníamos tres de lo que veníamos hablando acerca de lo que son las herramientas, los equipos, en este caso es el purgado del sistema de frenos. Sí, en el segundo punto. Vamos a ver un poco lo que eran las características de este frenado, perdón, de este purgado, y de igual manera el freno de disco, su mantenimiento. Entonces, bien. Andrés, por favor, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien, ayúdame, por favor. De las herramientas que hablamos el día de ayer, ayúdanos, ¿cuál te llamó más la atención o cuál fue la que más te acuerdas de las que hablamos? ¿Cómo se llama? El desarmar Más me gustó el de desarmar lo que se desarma la llanta. Ya, ok. Entonces, vamos a ver un poquito lo que es esto de las herramientas, ¿no? Y de igual manera, esto tiene que ver bastante con lo que es los mantenimientos que se dan, ¿no? Esto es más para hacer referencia de lo que es el freno de disco, los mantenimientos, ¿no? Ok. Entonces, demos inicio con lo que son las herramientas como punto número 1. Sí, veamos lo que es en este ámbito de lo que es el purgado. Hablábamos ayer acerca de lo que es esta pistola de vacío. Sí, esta pistola de vacío o vacuómetro que nos va a ayudar para poder extraer el líquido en el depósito, para poder extraerlo y nuevamente poner el líquido nuevo. Sí, una de las herramientas que vamos a utilizar. De igual manera, una pequeña herramienta que es de mucha utilidad sería esta llave de corona. Es una llave más pequeña, sí. Esto es más en el ámbito para poder aflojar la tuerca de purga, el tornillito de purga, ¿sí?
Esta es una de las herramientas que utilizamos y que vimos el día de ayer. Ok. Muy bien. También, esto más que una herramienta, son elementos que nos van a ayudar, sí, como el depósito, un depósito donde vamos a poner el líquido que ya va a ser extraído, y conjuntamente con una manguera transparente. Sí, de igual manera, entre otros elementos y en suplantación del vacuómetro o la pistola de vacío, tenemos otras alternativas como son el gotero, un gotero grande, eso sí, o una jeringa de igual manera grande, para tratar de sacar la mayor cantidad de líquido posible del depósito y que este proceso se agilite de la mejor manera. Sí, esto es en cuanto a respecto a las herramientas que utilizamos o los elementos que utilizamos en el sistema de purgado. Bien, ahora vamos a ver un poco lo que son las herramientas, en cambio, en el sistema o en el mantenimiento que es el freno de disco. Recordemos una de estas que eran, como vemos aquí en esta ilustración, ¿sí? Uno de lo que es el retornador de cilindro, ¿sí? Al momento de retornar nuevamente el cilindro del caliper, ¿sí? Para volver a poner lo que es las balatas. Y otro elemento importante de igual manera para verificar la tolerancia o el desgaste que ha tenido el disco a lo largo de su vida útil es el calibrador, ¿sí? Este elemento que vemos aquí, calibrador o vernier, ¿sí? Estos son uno de los elementos que vamos a utilizar para este aspecto. Bien, entonces siendo así, ya hemos revisado un poco de las herramientas que nos son bastante útiles. Vamos a ver un poco lo que es el purgado. Entonces, bien, Kenny, no sé si tú nos puedes ayudar, por favor. Claro que sí, por Sí. supuesto. Muchísimas gracias. Bien, entonces, Kenny, la pregunta sería, ¿por qué es el motivo que realizamos o cuál es el objetivo de realizar el purgado dentro del sistema de frenos? El purgado lo realizamos, podría ser como una manera preventiva para evitar, de pronto a veces ingresa aire al sistema de líquido de freno o de pronto tiene algún inconveniente este sistema. Exacto, sí, muy bien, Kenny, muchas gracias. Sí, en efecto, como nos decía él, el objetivo de realizar este procedimiento es para eliminar el aire que se encuentra dentro de los circuitos del sistema de freno. Entonces, es este motivo por el cual se lo realiza. Bien, vamos a ver un pequeño video, sí, un pequeño video para que hagamos recuento de lo que vimos el día de ayer. Sí, entonces, recordemos bien, uno de los puntos muy importantes antes de realizar el purgado es tener apagado el vehículo, ¿sí? Para la mayoría de los vehículos, y no es por decir en todos, siempre revisar este aspecto, ¿no? De tener apagado el vehículo. Después abriríamos lo que es el capot y nos dirigimos al depósito de líquido de freno, ¿sí? Este es el depósito. Como de igual manera, ya hemos venido viendo un poco las características de este elemento. ¿Sí? Entonces nos dirigimos a lo que es el depósito. Perdón. Aquí. Bien, una vez ya abierto, extraída la tapa, ¿sí? Entonces empezamos a sacar todo lo que es el líquido antiguo. Sí, y aquí inclusive entra ya a flote el tema de los elementos que vamos a utilizar, como el gotero. ¿Sí? Entonces esto es para tratar de sacar la mayor cantidad de líquido que se encuentra en el depósito. Bien, una vez realizado esto, y bien, aquí hace acotación de igual manera a lo que es la limpieza. Como sabemos, o para hacerles acotación a esto, el líquido de frenos puede llegar a dañar lo que es la pintura en el vehículo, sí, es bastante corrosivo en este aspecto. Entonces es muy importante al momento de realizar esto, poner algo que proteja, ¿no? En la parte de abajo, en la parte inferior. Sí, esto es como una manera de precautelar este aspecto del vehículo. ¿Sí? Entonces, una vez realizado eso, perdón,
se haría lo que es poner el líquido nuevo. Sí, pondríamos el líquido nuevo en el depósito para posteriormente ya empezar con el proceso de purga. Sí, entonces bien, ¿cómo iniciamos el proceso de purga? Recordemos, aquí tenemos el cilindro maestro. Entonces, una de las recomendaciones que nos dice el fabricante, sí, esto es generalmente, se lo puede decir así, realizarlo desde la última llanta de lo que sería el cilindro maestro respecto a este elemento. Entonces sería la 4. Posteriormente nos iríamos a la llanta número 3, ¿sí? En la parte delantera, en la llanta número 2, y por último, la llanta número 1. ¿Sí? Eso es una de las alternativas que nos da. De igual manera, hay otro proceso, en cambio, donde iniciaríamos en el número 1, después en el número 2, en la parte posterior, en la 3 y finalmente en la 4. Sí, esto es una de las maneras que se puede realizar el proceso de purga. Sí, entonces regresando un poco al video donde nos habíamos quedado. Ok, aquí. Bien, de igual manera, aquí ya vamos a tener la intervención de alguien que nos ayude en este aspecto. ¿Sí? Y para realizar el procedimiento lo que haríamos es localizar el purgador, retirar el tapón de goma que sabe tener aquí en el tornillo de purga, ¿sí? Insertamos lo que es una manguera, la manguera para que pueda salir el líquido, ¿sí? Aquí de igual manera, cuando es la manguera transparente, el líquido antiguo se va a ver, se va a apreciar más oscuro que el líquido nuevo, ¿no? Y de igual manera aquí se van a ver las burbujas de aire que están saliendo de todo el sistema. Entonces es muy importante este aspecto. Ok. Bien, aquí ya iniciaríamos con lo que es el proceso de aplastar el pedal de freno. Sí, entonces aplastamos el pedal de freno unas 3, 4 o 5 veces, si sería lo necesario para que pueda salir el aire, por así decirlo, abriendo esto así lo que es la purga, ¿sí? Vamos abriendo y vamos aplastando para que salga lo que es el aire dentro del sistema. Bien, aquí otro punto muy importante. Hay que ir revisando lo que es el depósito del líquido de freno. ¿Por qué? Porque si bien sabemos, al comienzo lo llenamos, pero a medida que vamos purgando, ¿sí? Vamos eliminando todo el líquido que quedaba, este va a ir bajando. Entonces, por ende, el depósito va a bajar. Entonces, sí, tener en cuenta mucho este aspecto. Hay que irlo completando para que no quede inconcluso, ¿sí? Entonces, muy importante este aspecto. Sí, y bien, aquí ya quedaría por ajustar lo que es la tapa de la bomba, cerrar bien los tornillos de purga, las tuercas que tiene la purga, y realizamos este procedimiento en las otras 3 ruedas restantes, ¿sí? Entonces, eso sería, sí, bien, aquí vemos como ya realizamos este proceso. Entonces, bien, lo último que nos quedaría es por revisar los frenos, ¿sí? Vamos a probar cada vez que realicemos algún mantenimiento. Es muy importante realizar este aspecto de revisar, ¿sí? En este caso hicimos el purgado, entonces vamos a revisar el freno, cómo queda, ¿sí? Entonces, muy importante esto. Ok. Listo. Hablemos un poco de lo que es el freno de disco, ¿sí? Refiriéndonos un poco al mantenimiento. Muy bien. En lo que respecta a este sistema, ayer vimos precisamente, hablábamos de las balatas, ¿no? Como sabemos, esto es uno de los elementos muy importantes dentro de este sistema, ya que va a ser uno de los principales y que conjuntamente con el disco van a permitir la fricción, haciendo que el vehículo se detenga. Sí, entonces ayer hablábamos de las averías en estos elementos. En el caso de las balatas, teníamos lo que eran las grietas, desgaste disparejo, ¿sí?
en este punto de desgaste disparejo, perdón, entra mucho que ver lo que es el líquido de frenos, ¿no? Como sabemos, y la importancia de por qué también es bueno realizar este mantenimiento. Pues bien sabemos que si no realizamos esto a tiempo, el cambio de líquido de frenos, el líquido va a ir perdiendo propiedades, haciendo que no solamente afecte a estos elementos, sino a todo el sistema de frenado en general. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. Y de igual manera, con el disco, veíamos algunas averías que se generan o que presentan como la cristalización, las grietas de igual manera, los discos rayados, discos oxidados, en el caso de que ya se hayan dejado mucho tiempo abandonados, y de igual manera discos pandeados. Sí, entonces estos son uno de los aspectos que veíamos acerca de las averías. Sí, un poco de lo que es el mantenimiento, y de igual manera ya aquí ya entran en juego las herramientas que mencionábamos al comienzo. Sí, aquí el calibrador o vernier. Sí, entonces aquí esto es para revisar la tolerancia que va a tener los discos. Bien, en la mayoría de los discos vienen la tolerancia máxima que puede tener, la tolerancia mínima, perdón. Entonces es muy importante ver, y en el caso de no tener esta información mismo en el disco, nos vamos a dirigir a lo que es el manual de fabricante. Ahí vamos a encontrar la información un poco más detallada acerca de estos aspectos. Sí, bien. De igual manera, en lo que es el caso de las balatas, más que un mantenimiento sería revisar, ¿no? Que los forros de estas mismas estén, por así decirlo, completas, ¿no? O sea, en su dimensión adecuada para que la dimensión al momento de friccionar con el disco sea la correcta y el desgaste vaya siendo progresivamente, ¿sí? Entonces, muy importante esto. Ok. Acerca de lo que es el caliper, ¿sí? Entonces, el caliper, como bien sabemos, el pistón que vamos a encontrar aquí va a ser el que se expanda. Entonces, a medida que las balatas y el disco se vayan desgastando, ¿no? Van a ir vaya haciendo fricción y se desgasten, el pistón va a ir saliendo, ¿sí? Va a ir saliendo. Y esto hace que cuando las balatas ya estén bien desgastadas, el cilindro ya esté prácticamente afuera, ¿sí? Entonces, aquí ya entraría en juego lo que sería el retornador de cilindro, ¿sí? Aquí podemos apreciarlo. Este elemento nos va a ayudar a que el cilindro retorne nuevamente para que podamos colocar las balatas nuevamente, ¿sí? Las balatas nuevas en este caso. Bien, en este elemento de igual manera contamos con lo que son unas guías. Sí, aquí tenemos unas guías. Precisamente eso les comentaba mi compañero el día de ayer. Bien, estas guías, perdón un momento. Sí, aquí tenemos un poco mejor para que puedan ver. Las guías van a ser un elemento, en este caso nos va a permitir que el caliper si pueda salir o desplazarse para que las pastillas o las balatas puedan salir. Entonces, para que este elemento funcione de la mejor manera, vamos a tener que hacer uso de grasa, ¿sí? Grasa sintética para poder colocarlo en la parte interior y que el uso sea de la mejor manera. Sí, de igual manera aquí tenemos un pequeño guardapolvos que va a ir conjuntamente con este guía. Sí, entonces esto es de la mejor manera para que funcione, ¿sí? Y tener mucho en cuenta que hay que cambiar la grasa, ¿sí? Eso viendo un poco el aspecto visual. Hay que verificar cuando se realice este tipo de mantenimientos, no está por demás verificar cómo está el estado de la grasa en estas guías. Sí, entonces, estos son uno de los aspectos que vemos el día de ayer. Y como les decía, es para realizar una pequeña retroalimentación. Y bien, creo que con esto ya terminamos. No sé si hasta el momento existe algún tipo de pregunta
o quieran aclarar algo. Muy bien. Sí, perdón, Yo, disculpe. estimado, tengo una pregunta. Claro, sí, a ver, Kenin, ayúdanos. Primero tú y después Alexis, ¿sí? Muchas gracias. Perdón, preguntaba, ¿el tipo de grasa es alguna específica o cualquier grasa sintética? Por favor, gracias. Claro, por lo general encontramos, hay un tipo de grasa que utilizamos para las guías, hay algunas, ¿no? Pero por lo general hay un tipo de grasa que es de color azul, la verdad no tengo un nombre concreto, no sé si alguno de mis compañeros quisiera acotar, pero hay un tipo de grasa que es azul. ¿Qué tal, compañero? Lo recomendable, si bien hay varios tipos de grasa, lo recomendable es usar grasa a base de silicona. Esto evita que los cauchos se resequen o que se pierda la propiedad en el movimiento que tiene los, los pasadores, ¿no? Pernos del caliper también. Ujú. Entonces es más recomendable usar este tema de grasa a base de silicona. Sí, es la más recomendable. Muchas gracias. Alexis también parecía que tenía una pregunta. Sí, estimado, ¿qué sucede si en este caso en una de los lados de las llantas hace falta el guardapolvo? ¿Cuál sería la repercusión para ese vehículo? Bien, bien, como sabemos, esta guía va a estar conjuntamente con el CADI. Jordi, no sé, ¿vas a intervenir o...? Sí, claro. Un poco no. Lo que sucede es justamente que al ingresar impurezas desgastan más prematuramente los componentes. Sí. Inclusive este tipo de suciedad que ingresa sí se hace una especie de pasta y a veces, como el vehículo está netamente rodando, ¿no es cierto? Ingresan pequeñas piedras o cualquier otro tipo de elemento y se pega o se adhiere a los canales y te produce un rayado, ¿sí? Entonces, si no utilizan guardapolvos, esto también en el resto de elementos. Permítame un minuto. Eh, Alex, no sé si quieres complementar la respuesta, es que ahorita estoy Sí, un poco... sí, Sí, no te preocupes. Sí, eso es lo que, bien, como decías, Jordi. Bien, al tener o no tener, mejor dicho, este pequeño guardapolvo, sí, va a hacer que las impurezas netamente estén en contacto conjuntamente con la guía, con el pasador. Entonces, esa es la importancia de tener este pequeño guardapolvos, además de contener lo que es la grasa sintética de la que estábamos hablando. Sí, no sé si quedó aclarada tu pregunta. Hola, Sí, estimado, y bueno, por lo general, cuál es el precio de dicho componente, más o menos? Bien, perdón, es acerca de los pasadores o Del de los guardapolvo. guardapolvos. Bien, los guardapolvos me parece que vienen conjuntamente con las guías una vez que tú compras todo el elemento, pero no es tan caro de igual manera. No sabría decirte un precio específico. No sé si mis compañeros tengan una mejor apreciación de lo que es este precio. el precio que más o menos oscila son entre $20, pero es del kit completo, como decía mi compañero. En cuanto a lo de las impurezas, que igual hablábamos de estos guardapolvos, lo que provoca a fin es que además de tener estas impurezas, vamos a escuchar un fuerte ruido en nuestro auto y vamos a tener algunas vibraciones, lo que va a ser molesto para los conductores. Eso sería por lo que los guardapolvos. Si eso responde a tu pregunta, Alexis. Sí, estimado, gracias. Bien, bien, entonces si no hay hasta el momento otro tipo de pregunta o alguna acotación, sí, no sé si existe alguna otra pregunta. Bien, si no es así, entraríamos netamente a lo que es ya
algo que veníamos hablando de la clase que precisamente era el día de hoy, que es el mantenimiento en frenos de tambor. Entonces le doy la palabra a mi compañero para que pueda dirigir esta clase. Listo, una buena noche a todos, dándoles las bienvenidas igual al día de hoy. Lo que nos compete a lo que es el tema de mantenimientos, vamos a comenzar lo que es el mantenimiento del tambor. Entonces, ¿me avisan si se puede visualizar? Sí, sí, sí puede ver, compañero. Esperamos que se ponga en presentación. Listo. A ver, primero, antes que todo, debemos de tener en cuenta que vamos a trabajar con líquidos nocivos o corrosivos, en este caso. Entonces debemos tener en cuenta de trabajar siempre con los guantes, ya que a su largo periodo nos va a proteger de lo que sería alguna enfermedad cancerígena, en su caso. Igual de tal caso también nuestras botas de seguridad por si en algún caso se nos cae alguna herramienta y con el hecho de proteger nuestros dedos de los pies. En este caso, como es un mantenimiento de freno, podríamos también usar lo que son los lentes de seguridad para el rato de nosotros aplicar algún líquido o sacarlo, no se retraiga o salga hacia nuestros ojos. Y también el casco nos serviría si estamos debajo de nuestro auto. Listo. Tener un orden y la limpieza de nuestras herramientas. ¿Por qué? Porque muchas veces en los talleres nos ha pasado que o se pierde la 17, o se pierde la 10, o se pierde la 11, o se pierde un juego de dados. Entonces es muy importante tener en este caso que nosotros tengamos un ambiente de trabajo limpio, ya que esto va a darnos una mejor capacidad para hacer este trabajo y nos va a ahorrar demasiado tiempo. Entonces empecemos. Primero, usamos nuestro freno de estacionamiento y estacionamos nuestro vehículo en reposo. Entonces, en el caso de tener nosotros un elevador, procedemos a elevarlo, valga la redundancia, colocando en un perfecto equilibrio 50-50 lo que sería nuestro elevador. Esto nos damos cuenta al rato de usar nuestro elevador, ya que la caja de los dos lados, porque tenemos 4 ramas con las que podemos sujetar nuestro auto. Debe estar en forma correcta, alineada, ya que en varios casos, como fuimos viendo en lo que son el uso de estas herramientas, vemos que en unos casos los coches se volcaron o los coches atentan con nuestra vida. Entonces, tener eso muy en cuenta. Listo. Si nosotros no constamos de un elevador, digamos, en nuestra casa o en el taller al que van, podemos usar los trinquetes, como podemos visualizar en la imagen. E igual conectarlos. Aquí estamos viendo. Listo. Después de conectar los dos trinquetes en las zonas de apoyo de nuestro auto, también tener en cuenta que tenemos que usar unas guías para tener en nuestro auto por el hecho de que nuestro auto vaya a moverse o pueda que el freno de estacionamiento esté malo o en su defecto y pueda que avance el carro e igual tengamos algún problema, alguna dificultad al rato de hacer estos mantenimientos. Listo. Entonces procedemos a hacer la inspección, como les iba diciendo, que nuestros trinquetes o nuestros gatos estén bien puestos para evitar los accidentes y no suframos alguna pérdida. Listo. Entonces, procedemos con lo que es el desmontaje de la llanta o el desmontaje de la rueda. Debemos tener siempre en cuenta que estas tuercas, en muchos casos van a venir en 4, que sería una forma correcta, hacer el desmontaje lo que sería el aro en cruz, así.
Primero la de arriba, abajo, izquierda, derecha. Pero si constamos nosotros de lo que sería 5 orificios de tuerca a más orificios, entonces tendríamos que hacerlo en forma de estrella. Entonces procedemos a sacar el aro y eso. También tenemos que tener en cuenta que en algunos coches de alta gama contamos con lo que son los tapacubos. Entonces también deberíamos sacarlos, igual para hacer lo que sería el mantenimiento del tambor. Entonces procedemos a sacar las tuercas. Como les dije, en este caso vemos que tenemos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces procedemos a sacarlo. Tener en cuenta que al rato de sacar las tuercas o los tornillos que mantienen a la rueda con el aro y el tambor, debemos siempre hacer a las manecillas del reloj, pero al lado contrario. Porque en muchos casos sabemos que no sé si les ha pasado de experiencia o en algunos talleres aíslan esta tuerca y le hacen a las manecillas del reloj, pero no es así, debe ser siempre al lado contrario, porque podríamos aislarlo y no saldría. En algunos casos usamos lo que es el afloja todo, como comúnmente decimos en los talleres, o el WD-40, que significa el desplazamiento de agua, que esto es para evitar la corrosión, por si no quiere salir o por si tenemos alguna impureza en lo que sería. Como les digo, si no podemos sacar lo que son las tuercas, podemos utilizar un acople, colocarlo y tendríamos una fuerza más para lo que es la torsión y poder sacar lo que son las tuercas. Como podemos ver, lo colocamos y podemos hacer una fuerza extra. Entonces procedemos a sacar lo que es el tornillo de seguridad, que aquí comúnmente se conoce. Entonces, como les decía, en estos casos usamos el afloja todo o el WD-40, porque muchas veces esta parte viene oxidada por lo que está trabajando constantemente. Entonces, como sabemos, nuestro coche va por lados de lodo, o va en la tierra y así. Entonces, procedemos a usar el afloja todo para quitar la corrosión de eso. Debemos tener en cuenta que siempre debemos esperar unos minutos para que funcione nuestro afloja todo. Y entonces procedemos a sacar nuestro tornillo de seguridad. Lo que decía el spray de 1000 usos que usamos para todo. Entonces procedemos a sacar el tornillo. Ya. En muchos casos debemos saber que algunas veces esto viene, como se dice, con impurezas. Entonces viene con suciedad o viene pegado. Entonces utilizamos una ventanilla de seguridad que está en la parte trasera del tambor para sacarlo, para tener las zapatas y todo el conjunto que salga de manera correcta y mantener lo que sería el plato con todos los elementos. Aquí podemos ver, visualizar cómo ya estamos sacando entonces de manera segura lo que sería nuestro tambor. Listo. Debemos tener en cuenta que siempre debemos inspeccionar el tambor. Como íbamos viendo ayer, este tambor puede tener cejas de rayaduras, de deformaciones. ¿Por qué? Porque el mal uso o de nuestro sistema de frenos no lo causa, o la mala conducción en muchos casos también. Entonces siempre cada 30.000 es recomendado que revisemos en nuestro tambor si tiene algún desperfecto o alguna ceja, como podemos ver aquí. Puede hacerse ovalado de lo que es circular, puede tener grietas a los lados, o en su caso, bueno, que yo he visto mucho en talleres que son abollados, están con deformidad, por el hecho que muchas veces se chocan y vienen después de otro tiempo a querer arreglar este sistema. No deben esperar nunca que este sistema esté en las últimas, sino
siempre hacer una revisión periódica con su taller. Listo. Hasta aquí tendríamos alguna pregunta en cuanto al mantenimiento. Aún no llegamos a la parte general. Esto es unas normas de seguridad, esto es un protocolo que debemos seguir. Mi compañero seguirá con lo que es la parte del mantenimiento del tambor y le explicará a mejor detalle. Si no hay alguna pregunta, le doy el paso a él. Ok, muchas gracias. Bien, denme un minuto y ya comparto la pantalla. Sí. Ok. Bien. Supongo que ya se puede visualizar, ¿verdad? Bien. Continuando, sí. Ya habló mi compañero sobre las normas de seguridad. Si recalcamos que nosotros, sí, previo a realizar cualquier procedimiento en el vehículo, debemos usar equipos de protección personal, ¿sí? Igual, sí, el paso siguiente, ya una vez que extrajo el tambor, ¿sí? Es la limpieza del sistema, ¿sí? ¿Por qué es importante limpiar el sistema? Porque al limpiar el sistema, obviamente nosotros lo que estamos haciendo es quitar las impurezas y apreciar de mejor manera los elementos mecánicos que tenemos ahí, ¿sí? Entonces es muy importante realizar la limpieza. Ahora, esto por general, si habrá o tendrán el conocimiento de que la limpieza de los tambores, ¿sí? Suelen hacerlos con un compresor, ¿sí? Y más bien sopletean, ¿sí? Por decirlo así, estos sistemas, ¿sí? Eso no es recomendable, ya que ese polvo, ¿sí? Tiene o contiene fibra, ¿sí? Ya sea fibra metálica, ¿sí? O pequeñas limallas, ¿sí? Para hacerlo un poco más entendible. Este polvo tiene pequeñas limallas metálicas, ¿sí? E incluso el material del que está hecho es nocivo para la salud humana. Entonces, si nosotros utilizamos o sopleteamos estos elementos, si ese polvo se alza y si no usamos la protección adecuada o una mascarilla, obviamente respiraríamos todo ese tipo de polvo, ¿sí? Y eso causa justamente problemas en la salud. Entonces, ¿qué sí se debe hacer? ¿Sí? Nosotros podemos usar agua, ¿sí? Con jabón. El jabón, como recomendación en eje transversal que se ve en estos cursos, es el medio ambiente, si esto para estos cuidados del medio ambiente, entonces existen jabones biodegradables, ¿sí? Lo que permite es justamente sus componentes, ¿no? Contienen ya desengrasantes y otros materiales que van a limpiar de mejor manera, eficientemente, todo el sistema que tenemos aquí, ¿sí? Todo este sistema, ¿sí? Entonces nosotros utilizamos agua y jabón, ¿sí? Limpiamos todo y luego de haber limpiado, ¿sí? Con el jabón, un paño o una brocha, ¿sí? Todo lo lavamos, recogemos en un recipiente para tratarlo de la manera adecuada, ¿sí? Entonces, luego de ello, ahí sí debemos usar un compresor o una ayuda para el secado, ¿sí? Si no un paño, si no tuviéramos el compresor. Usamos un paño, pero la intención es secar todos los elementos que tenemos en el sistema, ¿sí? Aquí vemos cómo está lavando, ¿sí? Y luego cómo realiza el secado de todo el sistema. Y miren, queda bien limpio, ¿sí? Y podemos verificar el estado de cada uno de los componentes, ¿sí? Es muy importante secar bien para no o para evitar el óxido de estos elementos. Bien, ahora, ¿qué se recomienda? Como paso previo, ¿sí? Ya al despiece total de los componentes del tambor,
¿sí? Como paso previo, se sugiere que tomemos una foto de todos los elementos. Podemos tomar una foto desde arriba, ¿sí? Una desde abajo y una lateral, ¿sí? ¿Por qué es importante tomar fotografías? ¿Sí? Todos los sistemas son distintos, ¿sí? De cada vehículo, ya será que se repita por serie de vehículo, ¿sí? Pero netamente es distinto. Ahora, es recomendable utilizar una fotografía para justamente nosotros poder, luego del despiece, revisar, ¿sí? O saber dónde va cada componente, ¿sí? Para no confundirnos, porque si nos confundimos o instalamos algo mal o colocamos un muelle de los que van aquí mal, ¿sí? Afectamos al sistema, ¿sí? O al buen funcionamiento del sistema. Y como sabemos que es un sistema de frenos, es una seguridad activa del vehículo como de sus ocupantes, entonces podríamos ocasionar algún tipo de accidente, ¿verdad? Entonces lo que se sugiere es tomar una fotografía. Verificamos los sistemas, ¿sí? Lo que tenemos aquí. Vamos a verificar, ¿sí? Cuando ya lavamos todas las piezas, se evidencia de mejor manera, ¿sí? Cómo están distribuidos los componentes, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿sí? En la imagen vemos que aquí todavía tiene forro, ¿sí? La zapata, ¿sí? Está todavía con un forro considerable, así que no requeriría un cambio de este elemento, ¿sí? Entonces lo que se sugiere revisar, vamos a verificar también los muelles que estén bien conectados, ¿sí? Y verificamos los componentes. Aquí tenemos, por ejemplo, estos son guardapolvos, ¿sí? Denme un minuto, si ya les... Bien, perdón. Como les decía, ¿sí? Aquí tenemos los guardapolvos. Si no tuviéramos, si este guardapolvos ingresa suciedad al cilindro y la suciedad puede ocasionar dentro del cilindro, nosotros tenemos empaques, ¿sí? Son unas pequeñas gomas que no permiten la salida de líquido de frenos hacia los lados, sino que empujan, ¿sí? Estos pequeños cilindros de aquí para que se expandan las zapatas, ¿sí? Entonces, si no tuviéramos, se puede rayar estas partes del disco. Como sabemos, ¿no? La zapata, conforme se va desgastando, va a tener mayor diámetro o recorrerá un poco más, ¿sí? Por eso también tenemos un mecanismo de regulación. Entonces, este cilindro, obviamente, si aquí, digamos que a partir de aquí recorre, ¿sí? Hasta acá. Conforme se va desgastando, va a seguir saliendo, ¿verdad? Y conforme sea más nuevo, va a seguir ingresando hacia adentro del cilindro. Entonces, si no están estos guardapolvos, ingresa la suciedad, raya esta superficie, y cuando la goma esté por aquí, ¿sí? Por el rayón va a escapar el líquido de frenos, ¿sí? Entonces, debemos tener esa precaución de que los guardapolvos, o más bien los guardapolvos, son muy importantes. Bien. Ok. Ahora, ¿cómo se sugiere? ¿Sí? Porque el desarmar estos elementos ya dependerá de cada uno, ¿sí? Los pasos que podemos usar para el desarmado, ¿sí? La guía principal es extraer las vinchas de aquí, ¿sí? Estos son unos pasadores. Con la ayuda de una pinza, presionamos, ¿sí? Este elemento, giramos el pasador y va a permitir la extracción de los pasadores, ¿sí? Es el único elemento, ¿sí? Que asegura las zapatas hacia el plato del fondo, ¿sí? El plato que va a contener todos los elementos, ¿sí? Luego ya podemos extraer los muelles, ¿sí? Estos resortes que tenemos aquí, ¿sí? Lo mismo, con una pinza giramos o damos un poco de fuerza hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda o derecha, ¿sí? Lo extraemos
Y ya el sistema, debajo también tenemos otro muelle, ¿sí? También lo extraemos y el sistema sale, ¿sí? Lo que luego resta quitar es el freno de mano, ¿sí? Pero ese netamente es un seguro. Creo que no tengo. Bueno, el freno de mano, si solo es un terminal que lo desconectamos, justamente de esta parte, ¿sí? Detrás de esto tenemos un arco, así como aquí, ¿sí? Donde se sujeta el terminal del freno de mano. Entonces simplemente lo que resta es igual con la pinza, jalamos un poco, subimos y queda libre o liberado todo el sistema del freno de mano, ¿sí? Se sugiere que previo a trabajar en este sistema, montemos todo en una mesa de la manera en que fuimos extrayendo cada elemento, ¿sí? Esto para evitar que perdamos algún componente o bien que no sepamos dónde va cada componente. ¿Sí? Aquí tenemos el resorte de la parte superior, el que teníamos en la otra imagen, ¿sí? El resorte de la parte inferior lo tenemos acá, ¿sí? Y aquí tenemos el regulador de frenos, ¿sí? Mi compañero habló un poco de la regulación, ¿sí? En ciertos casos podemos regularlo con el neumático montado, ¿sí? Sin necesidad de extraer el neumático. Por la parte posterior tiene un ligero orificio donde ingresa un destornillador plano, ¿sí? Y vamos por clics, ¿sí? Bajando esta ruedita dentada, ¿sí? Un clic, dos clics, y eso va expandiendo esto, ¿sí? Y por ende va a realizar el frenado en menor distancia, ¿sí? O sea, el cilindro va a recorrer menos distancia. Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta de estos componentes hasta aquí. Estimado, yo tengo una pregunta. Hace más o Dígame. menos 2 semanas el mecánico le hizo el mantenimiento al sistema. El detalle que al menos el tambor y las zapatas estaban llenos de grasa y él le limpió con la gasolina sacándolo del vehículo. ¿Él hizo bien utilizando la gasolina para limpiar este sistema o tenía que utilizar, como usted mencionaba, agua con jabón para poder hacer la limpieza? Sí, justamente, ¿qué pasa con la gasolina? Si la gasolina es un componente muy fuerte, ¿sí? Su composición química es demasiado fuerte, incluso la gasolina es el que genera o es el que genera el movimiento en el motor, ¿no es cierto? Mediante una explosión, ¿sí? Entonces es un elemento muy, muy nocivo, muy fuerte. ¿Y qué pasa? O sea, lo que a largo plazo, o bien ese rato se nota, es la resequedad de los cauchos, ¿sí? Cuando lavamos con gasolina estos elementos, obviamente que va a extraer toda la suciedad, pero los cauchos son los que van a sufrir la mayor consecuencia, ¿sí? Van a sufrir el mayor desgaste porque se resecan y se pueden romper, ¿sí? Si se rompe el caucho o el guardapolvo, netamente ya ingresa la suciedad. Otra de las causas es con la resequedad, justamente es como que el caucho se viene a encoger, ¿sí? Le quema netamente al caucho, entonces obviamente ya no realiza la función que debe, ¿sí? Entonces el utilizar gasolina en esto para el lavado del sistema no es lo recomendable. Sí, mejor utilizamos agua y jabón biodegradable y secamos todo bien. Sí, con un buen secado nosotros impedimos que se oxiden los elementos y no dañamos los cauchos, ¿sí? O guardapolvos que tenga el sistema. Estimado, pero ¿es normal que el sistema se ensucie de grasa o cuál sería el origen? ¿Qué sé yo, el derrame de líquido de frenos, quizás? Ya, el tema de por qué se ensucia, ¿sí? Ya dependerá del vehículo, pero la mayoría en el semieje, ¿sí? En el eje que tiene aquí, tiene un rulimán, ¿sí? Bueno, rulimán es el nombre habitual, ¿sí? El nombre técnico de un rulimán es rodamiento, ¿sí? Estos rodamientos contienen grasa, ¿sí? Grasa e incluso en el semieje contiene aceite, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta grasa, obviamente por el movimiento, tiende a salir por fuerza centrífuga, ¿sí? Entonces esa grasa es la que va saliendo. Otras, sí, otra de la suciedad se genera por el polvo que produce el desgaste o fricción de las zapatas. Y ya en última instancia, perdón, el derrame del líquido de frenos por medio del cilindro secundario, ¿sí? Esas tres causas tenemos que produzca esta suciedad, pero la más habitual es netamente el desgaste que tienen los forros, ¿sí? Las zapatas. Entonces ese desgaste se hace un polvo, ¿sí? Y este polvo, por el tema de que les digo que aquí contiene grasa, ¿sí? O incluso por los líquidos o humedad que ingresa al sistema, ¿sí? Se produce este polvo se llega a adherir a las paredes, ¿sí? Por eso se produce esa suciedad que vemos al desarmar estos sistemas. Sí, no sé si con eso respondí a tu pregunta o... Sí, gracias. Ok, bien. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Ya, denme un minuto, alguien quiere ingresar. Ok, bien. Ok. Bien, muchachos. Entonces, sí, continuemos un poco. Bien, aquí podemos ver, si ya está, una vez extraído todos estos elementos, sí, también debemos realizar otro lavado, sí, ya de la parte, sí, del plato, sí, le decimos plato del tambor, sí, es el nombre más habitual que se le da aquí porque el plato es quien va a contener todos los elementos del sistema de frenos de tambor, sí, aquí tenemos el cilindro secundario, las zapatas, muelles y demás, sí. Entonces también debemos limpiar estos elementos. Sí, lo mismo, realizamos el lavado con jabón y agua, ¿sí? Y de la misma forma secamos, ¿sí? Es importante el secado para evitar que los sistemas o los componentes, perdón, se oxiden, ¿sí? Siempre que lavemos debemos secar. Ahora, incluso también cierto, me faltaba agregar esto, ¿sí? Nosotros también colocamos un poco de grasa en las partes móviles del sistema. Entonces, esta grasa también, por el calor o el excesivo calor, se convierte a momentos en líquido, ¿sí? Un poco va desvaneciéndose. Entonces, con el polvo que genera las zapatas, se pega, ¿sí? Y eso también genera más suciedad. Aquí vemos, si en este caso Freetech es una empresa que produce discos, tambores. Entonces de ellos, cuando nosotros adquirimos un tambor o disco nuevo, ya viene con este sachet, digamos así, de grasa para que coloquemos en el sistema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta grasa es en base de silicona, ¿sí? Hay otras grasas, como les decía, la que sí no debemos usar es la grasa a base de petróleo, porque esta grasa es una grasa que no nos va a durar, sino no va a cumplir las exigencias, ya que aquí trabajamos con altas temperaturas. Sí, existe, como decía mi compañero, una grasa tipo azul. Es un poco mejor, pero lo recomendable es que busquen grasa en base de silicona. Sí, es lo que les puedo recomendar por experiencia. Bien, luego de que nosotros ya hayamos limpiado, ¿no es cierto? Todo, ya hayamos engrasado. ¿Qué engrasamos? Sí, engrasamos todas las partes donde veamos que sean móviles, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener dos apoyos, uno al lado izquierdo y otro al lado derecho, ¿sí? Les ponemos un poco de grasa y lo mismo en el apoyo donde sale los ejes del cilindro, ¿sí? También ponemos un poquito de grasa y debajo también tenemos dos. Podemos apreciarlo mejor, sí, dos terminales, sí, donde van justamente a ir colocadas las zapatas, sí, es un brazo circular
que permite la articulación justamente de la zapata. Entonces ahí también colocamos un poco de grasa, ¿sí? Luego de eso ya procedemos al armado de todo el sistema, ¿sí? Obviamente si es que los forros están todavía o cumplen con la función que debe ser, ¿no? Frenar el vehículo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en cambio con el tambor? ¿Sí? El tambor de la misma forma debemos realizar el lavado. Como les digo, no recomiendo que utilicen una brocha seca, ni mucho menos utilicen aire comprimido para sacar el polvo, ¿sí? Tratemos de lavar y secar bien, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Si nosotros realizamos un buen secado, no tiene por qué oxidarse estos elementos, ¿sí? Entonces igual, lavamos, secamos bien. Ahora, ¿por qué lavamos y secamos bien? ¿Sí? Si no estamos haciendo los mantenimientos preventivos al kilometraje adecuado, ¿sí? Entonces va a generarse mucho más polvo, mucha más suciedad dentro del sistema, ¿sí? Y no nos va a permitir apreciar si es que está rayado el disco, si por ejemplo tenemos un ligero canal, digamos así, ¿sí? Que va a producir al final el desgaste irregular de las zapatas, ¿sí? También que nos permite apreciar el diámetro, como habíamos visto en una clase anterior, ¿sí? Hay tambores, o la mayoría más bien, tiene la medida, ¿sí? De diámetro máximo que tolera de rectificación el disco. Si el disco podemos rectificarlo máximo hasta esta medida. Sí, digamos que se hizo una pequeña línea, rectificamos 1 milímetro, sí, pero debemos llegar máximo al diámetro que nos dice aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo evidenciamos esto, verdad? Si ya tenemos la medida máxima, vamos a utilizar un calibrador, ¿sí? En este caso es un calibrador digital, ¿sí? Es específicamente para tambores, ¿sí? Colocamos un extremo y el otro extremo, como vemos en la imagen, y nos proporciona la medida, ¿sí? Nos dice 202.96, ¿sí? Y aquí tenemos que el diámetro máximo es de 205.2, ¿sí? Entonces todavía está dentro de los parámetros en los que se puede utilizar, ¿sí? Aún tenemos 3 milímetros para poder rectificar. Como les digo, ya no existe un estándar de rectificación de que se rectifique 1, 2, 3 veces, sino más bien debemos basarnos en la tolerancia máxima de este elemento, ¿sí? Ahora, si pasamos de esta tolerancia, si digamos que, como vemos aquí, el diámetro máximo 205.2, si aquí tenemos 206, ¿sí? O 205.8, ¿sí? Digamos así, ya pasó la tolerancia, entonces debemos cambiar netamente el tambor, perdón, ¿sí? El tambor debemos cambiarlo. Un tambor nuevo, ¿sí? No es recomendable colocarlo inmediatamente sacado de la funda, ¿sí? ¿Por qué? Cuando se produce, ¿sí? En la fábrica estos tambores vienen, ¿sí? Con un recubrimiento especial, es como un aceite que vienen recubiertos para evitar justamente que se oxide este elemento. Entonces nosotros ya cuando vayamos a utilizar este elemento, ¿sí? Lo sacamos de su empaque, del cartón en el que viene, e inmediatamente debemos lavar este elemento, ¿sí? Porque no nos conviene que el disco ingrese con aceite al sistema, ya que puede ocasionar, ¿sí? Que netamente resbale las zapatas, ¿sí? Entonces lo recomendable es igual, así sea nuevo, lavar el tambor, ¿sí? Una vez que lavamos, igual, verificamos, ¿sí? Bueno, esto ya es un poco más un procedimiento técnico y si disponemos de estas herramientas, ¿sí? Podemos medir el diámetro del disco, perdón, del tambor nuevo y vamos a medir el diámetro que tenemos entre las zapatas, ¿sí? Entonces vamos regulando para que quede un espesor máximo de 1 a 3 milímetros, ¿sí? No más allá de 3 milímetros. 3 milímetros es más o menos cuando ya debemos rectificar, perdón, regular, ¿sí? Entonces la tolerancia es de 1 milímetro como mínimo de espacio, ¿sí? Ya, una vez armado todo el sistema, sí, como ya está armado, colocamos el tambor y colocamos los pernos de seguridad.
¿sí? Colocamos los pernos de seguridad y ahora lo mismo, ¿sí? Como comentaba mi compañero, si nosotros realizamos el desmontaje en cruz, ¿sí? También debemos realizar el ajustaje en cruz, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que vamos a poner primero aquí, ¿sí? E inmediatamente al lado opuesto, ¿sí? Lo mismo de izquierda a derecha, entonces generamos una especie de cruz. ¿Qué pasa si tenemos 5 o 6 pernos? Entonces lo hacemos como en estrella, ¿sí? Siempre. Si pongo el perno aquí, al lado opuesto. El siguiente al lado opuesto, el siguiente al lado opuesto, ¿sí? Así vamos a ir haciendo el ajustaje para, para que no tengamos ningún problema en cuanto se asiente el neumático hacia el tambor, ¿sí? Sea el asentamiento de esto sea el mejor, ¿sí? Bien, lo último que resta hacer ya luego de este proceso de limpieza y verificación, ¿sí? Es el mantenimiento preventivo que se hace a los tambores. Ya bajamos del vehículo si disponemos de un elevador, ¿sí? Bajamos realizamos un nuevo ajustaje una vez ya el vehículo esté asentado, ¿sí? Comprobamos un tercio de vuelta o vemos si es que faltó ajustarle un poco más, ¿sí? Realizamos este refuerzo al ajustaje y probamos el freno de mano, ¿sí? El freno de mano debe estar de entre 3 a 5 clics y realizar el frenado del vehículo, ¿sí? Entre eso es lo que comúnmente se debe regular, ¿sí? Ok. No sé si tienen alguna inquietud. Dime, Kenny. Una pregunta, por favor. Ahorita refería que debe estar de 3 a 5 clips. Por favor, si podría un poquito explicarme sobre eso. O sea, esa medida que... Sí, por favor, gracias. Claro, dame un minuto, creo que... Ah, ya. Bien. Sí, verán, en cuanto a la regulación estándar, sí, es algo que en el parámetro que nos manejamos, sí. Los 3 clics me refiero a cuando tú levantas, sí, en el caso de que esté en el habitáculo y sea para levantar el freno de mano, sí, nosotros tomamos el freno y vamos a escuchar que va a sonar como clics, sí, tac, track, track, ¿verdad? Y a eso nos referimos, sí, que debe estar entre 3 y 5 clics, que es una medida estándar. Ahora, ¿cómo se regula eso? Eso lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Tenemos regulación en la parte superior en el habitáculo, luego del freno de mano y entre los cables. Sí, ahí tenemos un perno, ¿sí? Un poco para explicarles, disculpen, un esfero, ¿sí? Tenemos un perno y aquí vamos a tener una contratuerca. Entonces, de esa contratuerca lo que debemos hacer es realizar un ajustado, ¿sí? Y vamos a ver que el freno de mano vamos a hacer va a recorrer menos distancia, ¿sí? Para ser accionado. Ahora, en el tambor también tenemos regulación, ¿sí? Entonces, esta regulación también lo que ayuda es justamente a los lados de las zapatas. Si se pega más al forro, entonces tú a lo que levantes el freno de mano, netamente frenan el neumático, ¿no? Eh, esa regulación, sí, que se realiza del freno de mano, ¿por qué oscila entre 3 y 5 clics? Porque cuando el forro, ¿verdad?, de la zapata sea nuevo, vas a tener que realizar va a tener menos recorrido porque netamente son nuevos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces va a oscilar, como les digo, entre los 3 y 5 clics, porque mientras vaya desgastándose, va a subir un clic más y ya cuando la zapata llegue al final de su uso, sí, vas a tener entre los 5 clics de que se realice el frenado completo con el freno de mano, ¿sí? Entonces esa es la relación que se les da. No sé si va por ahí tu pregunta o quieres saber algo más respecto de eso. No, eso sería todo. Muchísimas gracias. Ya, muy bien.
No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí. Yo, Bien. profe, Dime. disculpe, profe, ¿se me escucha? En cuanto al tambor también, es la misma, hay la regulación. Sí, en cuanto al tambor, sí, Marcelo Tamayo, tú eres alumno nuevo, ¿verdad? Sí, sí. Buenas noches, profe. Bienvenido, Disculpe, Marcelo, buenas noches esta contigo, regulación sí. tambor se hace con un destornillador, creo yo, ¿entendido o no? Sí, Al res- verán, ya les comparto la pantalla para que podamos apreciar un poco y que nos quede más claro, ¿sí? Este es el tornillo, ¿sí? Pero esto es en uno de los casos, ¿sí? Como les recomendaba, sí, con sus compañeros, habíamos visto en clases anteriores, nosotros, sí, ya dependerá del vehículo, ¿sí? La mayoría de casos hoy en día utiliza este mecanismo, ¿sí? La mayoría. Pero existen vehículos, ¿sí? Que no tienen este mecanismo, ¿sí? O más bien tienen un mecanismo similar, ¿sí? Pero ya no es por ruedas, sino más bien es por engranaje, ¿sí? Es como un engranaje, ¿sí? No tengo aquí, a ver, no tengo como para mostrarles, sí, un poco les voy a explicar con la imagen. Verán. Para regular el freno, si la distancia, lo que realizamos es por la parte posterior, ¿sí? Del neumático, ¿sí? Por la parte posterior en el plato, ahí tenemos un agujero, ¿sí? Ese agujero viene justo hacia donde está este elemento, ¿sí? Esta ruedita de aquí, ¿sí? No sé si logran ahí visualizar, ¿sí? Aquí tenemos una ruedita, ¿verdad? Entonces, con el destornillador, lo que hacemos es girar esta ruedita. Aquí, si vemos esta rama o este terminal que tiene aquí, sí, lo que va a impedir es que se regrese, ¿sí? Para nosotros regresar a la regulación debemos tocar el destornillador aquí, sí, abrir este elemento que impide el retorno y de ahí podremos retornar, ¿sí? Por eso es que solo te deja, más bien en ciertos casos, solo regular, solo expandir esta distancia, más no retornar la regulación. Si te equivocas, debemos de extraer el neumático, sacar el tambor para poder realizar esta operación en ciertos casos. Hay otros vehículos que sí tenemos más espacio en la parte del plato y podemos enviar aquí un destornillador, abrir esta, ¿cómo se llama? A ver, bueno, este elemento de aquí, ¿sí? Colocamos aquí un destornillador y se abre esto, ¿sí? Es una como laina metálica, ¿sí? Lo que hace es simplemente un tope, no permite que regrese el retorno. Sí, querían. Sí, Gracias. bien. Ya, entonces lo que hacemos, sí, para responder a tu pregunta, es regular este elemento, ¿sí? Mientras nosotros giremos, ¿sí? Esto, a ver, el giro es hacia arriba, ¿sí? Colocamos el destornillador por la parte posterior y giramos esto hacia arriba y permite que estos dos elementos se expandan, ¿sí? Al expandirse, la distancia que nosotros debemos recorrer para pegar las zapatas al tambor es mucho menor, ¿sí? Déjenme ver una imagen. Sí, esta distancia que tenemos de aquí hacia el tambor, al regular esto, ¿sí? Lo que hacemos es expandir esta distancia. Entonces, obviamente, va a llegar mucho más pronto hacia el tambor, ¿sí? Entonces, esa es la otra regulación que tenemos dentro del tambor, ¿sí? Para el freno de tambor, justamente. Sí, no sé si ahí quedó más claro No, está muy bien, gracias. ya, chévere, muy bien. Sí, Kenin, dime. Profe, aprovechando la pregunta del compañero, me surgió otra inquietud. Si es que desmontamos todo el sistema del freno del tambor, todo el plato lo desmontamos y quizá también cambiamos el cable Bowden o algo de eso, ¿no? Entonces,
¿por dónde sería lo recomendable empezar con la regulación ya al momento de armar? Para que quede de una forma correcta. Por favor, gracias. Bien, muy bien tu pregunta, sí. Cuando ya realicemos el rearmado, sí, en el caso de que cambiamos, digamos que en este caso, sí, al extraer nosotros las zapatas, sí, verificamos que ya no tenemos aquí forro, sí, digamos que en el caso extremo ya no tenemos nada de forro, sí, entonces tenemos que mandar a empacar, se llama, sí. Eso, en el caso de estos vehículos, netamente lo realizan vehículos pequeños con una pega, sí, y se va a una máquina a alta temperatura y se coloca el nuevo forro. En el caso de vehículos un poco más grandes, se lo realiza con remaches, ¿sí? Entonces, digamos, en el caso extremo de poner tu ejemplo, nosotros cambiamos, ¿sí? Entonces, este perno ya no nos va a servir con la regulación que está. Entonces, el primer paso o la primera regulación que tú haces es retornar, ¿sí? A la distancia mínima el regulador que tenemos aquí. Sí, le retornas hasta lo mínimo, porque ya dependerá de cómo esté el estado de tu tambor y de los forros nuevos, ¿sí? Entonces, esa es la primera regulación. Luego de ello, como les digo, ya hemos visto cómo colocamos, ¿sí? Colocamos las zapatas, ¿sí? Y una vez montado, si es que disponemos, podemos realizar la medición con estos elementos. Si medimos el tambor y medimos cuánto diámetro tiene este aquí y dejamos entre 1 a máximo 3 milímetros, ¿sí? De 1 a 3 milímetros. Lo recomendable es 1 milímetro de espacio entre las zapatas y el tambor, ¿sí? Entonces, esa regulación la hacemos aquí. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos estas herramientas? ¿Sí? Digamos, en el caso que no tengamos estas herramientas, ¿cuál es mi sugerencia? ¿Sí? Vamos a tener que ir comprobando, ¿sí? Entonces expandimos un poco, le damos 2 vueltas, digamos así, ¿sí? Con el destornillador por la parte posterior, damos una media vuelta, ¿sí? O sea, lo que avanza el destornillador. Colocamos, bajamos, 1. Colocamos, bajamos, 2, ¿sí? Colocamos el tambor e intentamos girar. Si gira, ¿sí? Si gira de manera suave, verificamos que no está, ¿sí? No está ajustado, ¿sí? El tambor. Entonces, otra vez comprobamos, ¿sí? Cuando ya el tambor ingrese ajustado, regresamos 1 o máximo 2 clics. ¿Sí? Ahí sí retornamos. En vez de ajustar, aflojamos, ¿sí? De 1 a 2 dientes, digamos así, del perno que vimos en la imagen. Y esa sería la regulación correcta para instalar el tambor. Sí, en el caso de que no dispongamos de este tema de estas herramientas, ¿sí? De un calibrador o de este tipo de herramientas. Bueno, esto en el caso de que tengamos, como les digo, un espacio para poder regular desde afuera. Si hay vehículos que obligadamente debemos desarmar todo o extraer el tambor para realizar esta regulación. Como les decía, eso ya es por engranaje, es otro sistema, pero ya no es tan habitual hoy en día. Si la mayoría tenemos esta facilidad de poder regular desde la parte posterior, ¿sí? Ahora digamos que ustedes, por ejemplo, si en sus vehículos no quieren o no les tocaría, digamos, realizar el mantenimiento de esta manera como lo vimos, sí, pero sí necesitan realizar la regulación, sí, digamos en un caso de emergencia o que ustedes no tengan el tiempo, pero obviamente deben regular, sí. ¿Cómo podemos hacer lo mismo, no? Con todo el neumático montado por la parte posterior del tambor, sí, ingresamos el destornillador que les digo y lo ajustamos con un diente, ¿sí? Bajamos un diente, o sea, giramos ese piñón, ¿sí? Lo giramos y elevamos este neumático, ¿sí? Entonces ustedes, por ejemplo, pueden fijarse, digamos, hacemos una señal en esta parte, ¿sí? Y con nuestras 2 manos damos una vuelta a este elemento, ¿sí? Y el neumático debería oscilar entre 1,5 vuelta, ¿sí? O sea, lo hacemos girar,
llega a la marca que le hacemos aquí, da la vuelta, llega hasta aquí y baja otra vez. Esa vuelta y media es una regulación empírica, como les digo, o sea, no es tan técnica, pero es la que nos indica que está regulado de manera adecuada, ¿sí? Vuelta y media es lo que se recomienda que dé y el neumático debe frenarse, ¿sí? Si ajustamos otro clic y verificamos que ya bajó demasiado, entre una y vuelta y media a ver, entre una vuelta y media es lo que debería estar habitualmente el neumático con la regulación de los frenos o zapatas, ¿sí? Sí, Kenning, no sé si quedó ahí más claro los puntos que debemos regular si es que cambiamos las zapatas. Perfecto, muchas gracias, profe. Bien, muchachos. Entonces, si no tenemos más preguntas, le doy paso a mi compañero para que continuemos con la clase. Bueno, muy buenas noches con todos. Buenas noches. Si me esperan un minutito para poderles compartir la pantalla, por favor. Sí, puede ver. Ya, perfecto. A ver, yo les voy a hablar un poco de lo que es acerca del mantenimiento que nosotros debemos tener cuando tenemos frenos ABS. Ya. Para hacer un pequeño recorderis de lo que es el sistema de ABS. El sistema de ABS, lo que significan las siglas, significa Anti-Lock Braking System. Es un sistema antibloqueo que evita el arrastre al momento de frenar. ¿Esto qué quiere decir? Que hace que cuando realizamos un frenado brusco, hace que el freno se active paulatinamente, evitando un derrape. Esto permite direccionar convenientemente el vehículo durante una frenada y mantenerlo estable en maniobras. En los vehículos que poseemos ABS, este es el testigo con el que lo vamos a encontrar. En el tablero nos va a marcar este testigo apenas ponemos en contacto. Cuando encendemos el vehículo, unos 3 segundos después, este testigo se apaga. El ABS lo vamos a encontrar en cada una de las ruedas. En los frenos de disco lo vamos a encontrar en este mecanismo. En el eje de transmisión que sale de la caja, vamos a encontrar esta rueda dentada, en lo cual cada uno de estos surcos es un imán. Al momento del imán girar con la fuerza que sale de la caja, este sensor va a detectar ese movimiento, lo va a transferir a la computadora del vehículo y el vehículo va a determinar qué rueda está yendo rápido, a qué velocidad, para activar el freno en caso de ser necesario. Aquí les he puesto un pequeño video para que entiendan un poco más de cómo se activa el ABS. En este video tenemos un vehículo que no tiene ABS y un vehículo que tiene ABS. Como les digo, este mecanismo se activa en frenados bruscos, por lo general, ya sea arriba de unos 60 kilómetros con un frenado brusco. Entonces, transitan por la calle, se presenta un obstáculo enfrente, nosotros vamos a poder ver cómo el vehículo con ABS frena paulatinamente permitiendo esquivar el obstáculo, mientras el vehículo sin ABS no tiene tiempo de reacción y derrapa totalmente. Por más que giran las ruedas, el vehículo sigue y no frena. En esto nos va a ayudar el mecanismo de ABS, como les digo, es un sistema antibloqueo para mayor seguridad. Para nosotros poder diagnosticar una falla que tiene el sistema ABS, necesitamos netamente un control digital, ya que todas las lecturas que hace el sensor en
en la rueda dentada van directamente a la computadora del vehículo. Como podemos apreciar, dice, los vehículos modernos incluyen un OBD, que es esta toma de aquí, este conector. Este conector lo que quiere decir es Onboard Diagnostic. Es un control a bordo que tiene el vehículo, conectando un escáner, que les puse aquí al lado para que tengan una referencia, nos va a mostrar toda la información electrónica que tiene del vehículo. Y podemos llegar a detectar alguna falla en el sistema del ABS. Algunos de los defectos más comunes que se presentan es principalmente como tenemos el testigo en el tablero, si es que hay una falla, el testigo se va a prender. Entonces, aquí, como pueden apreciar en esta imagen, así es como nosotros vamos a encontrar el ABS. Esta rueda dentada es la que le va a mandar la información al sensor. Entonces, al momento que se prende el ABS puede ser varias fallas y yo les he puesto aquí las más comunes. Dice, presencia de aire en el líquido de frenos. ¿Esto qué quiere decir? Como ya veníamos hablando en clases anteriores, al momento de nosotros aplastar el freno y sentir como un acolchonamiento al momento de aplastar, lo más seguro es que tengamos aire en el sistema de frenos, en los conductos. Otro motivo por el cual podemos tener es cortes en algunos cables o sensores o contactos del sistema. ¿Cómo puede ser esto posible? Porque simplemente es un cablecito, como ustedes pueden ver en esta parte de aquí. Es un cable que tenemos y cuando la rueda va girando, en algunas ocasiones tiende a moverse un poquito y roza con la llanta y pueden llegar a romperse los cablecitos. Y también nos puede marcar el indicador cuando ya es necesario cambiar el líquido de frenos. Como sabemos, el líquido de frenos tiene un límite de vida útil, ya sea de 30.000 a 40.000 kilómetros o de 2 años de vida útil. Después de ese tiempo empieza a perder propiedades. Los mantenimientos que nosotros le vamos a poder dar a nuestro vehículo, sabiendo que es un sistema electrónico. Para ello, debemos considerar principalmente la visita técnica donde nuestro mecánico de confianza para que le haga un diagnóstico correcto. Algunos procedimientos que van a tener para llegar a un correcto mantenimiento es primeramente probar el vehículo en un frenómetro. ¿Esto para qué se ocupa? El frenómetro es un aparato que permite medir la fuerza con la que el vehículo frena. Como sabemos, el ABS es un sistema antibloqueo, pero esto no quiere decir que se demore en frenar. Al contrario, el frenado es mucho más rápido y mucho más seguro. Además de detectar si es que existen fallas de deformidad, sea en tambor o sea en disco, el frenómetro nos va a permitir saber, acompañado de un purgado. Como ya se mencionó en la diapositiva anterior, una de las fallas más comunes es que entró aire a las cañerías y por eso se puede estar prendiendo el testigo. Entonces el técnico lo que va a empezar a hacer es una purga del sistema y el testeo con el escáner para verificar que todo el sistema electrónico esté funcionando bien. Aquí les he puesto un poco un frenómetro para que se familiaricen un poquito con este elemento, con esta máquina que nosotros vamos a poder encontrar. Entonces el vehículo viene por aquí, pone sobre las rodaderas que tenemos aquí, las llantas de tracción. ¿Qué quiere decir? Si es que es tracción delantera, pone las 2 ruedas delanteras. Si es que es tracción posterior, pone las ruedas posteriores. Procede a caminar a unos 50 kilómetros por hora, 60 más o menos, y presiona el freno de golpe. Entonces en esta máquina nosotros vamos a poder verificar si es que está activándose correctamente el ABS, si es que tiene alguna falla, si es que está moviéndose algo por ahí. En este diagrama un poquito, no sé si pueden apreciar en esta parte de aquí, en el eje de transmisión de fuerza, este dentado de aquí es el ABS. Como pueden ver, tiene surcos en esta imagen y este es el sensor que lo detecta. Como les digo, simplemente un cablecito que va pegado a una toma de chasis y va directamente a la computadora. Al ser un sistema
tan electrónico, nosotros también le podemos dar un pequeño mantenimiento o ampliar su vida útil antes de llevarlo a un técnico. Y los cuidados debidos que nosotros le tenemos que dar es primeramente el cambio de pastillas al tiempo. Esto debe ser a lo que dice el fabricante. En muchos de los manuales podemos encontrar, existen manuales que dicen que el cambio de ciertos carros puede ser a los 40.000 kilómetros, otros a los 50.000. Entonces debemos basarnos en eso. El líquido de frenos también debe cambiarse cuando es necesario. Como ya les mencioné en las diapositivas anteriores, por el líquido también tiende a prenderse el testigo. Entonces es una forma de evitar que tengamos una falla a corto plazo. Y más que nada, el conductor debe saber su forma de conducir, ¿no es cierto? Entonces el conductor sabe si es que abusa del freno, si es que tiene una conducción muy brusca, si es que cualquier cosita se le escapa por ahí. Entonces una persona sabe su forma de manejar y sabe los mantenimientos o el tiempo que le va a tomar cambiar estos elementos. También tenemos que tener nuestros frenos libres de contaminantes. ¿Esto qué quiere decir? En los frenos de disco, principalmente, al estar tan expuestos, como sabemos, el freno de disco es un elemento de fricción. Por lo general, tiende a calentarse. Y uno de los principales daños es el pandeo. ¿Esto qué quiere decir? Que se dobla un poquito. Ya sea que nosotros vamos caminando y pasamos por un charco, el freno tiende a pandearse un poco por el choque climático que tiene. De lo que está tan caliente y pasa por agua, el metal se dobla un poquito. El aceite, como ya lo trataron mis compañeros, la grasa de igual manera, o el líquido de frenos mismo. El líquido de frenos tiene componentes bastante corrosivos, bastante dañinos. Entonces, deberíamos estar muy pendientes de que no tengamos fugas. Los actuadores de presión del ABS son elementos cuyo funcionamiento es necesario verificar frecuentemente. El actuador es un dispositivo electrónico que recibe la señal del movimiento y de una computadora. Entonces, les vuelvo a recalcar este elemento, así vamos a encontrar el ABS. Este es el sensor. Entonces, al ser un elemento que está expuesto, tiende a ensuciarse mucho. Por lo general se llena de lodo, se llena de tierra, de polvo. Y cuando la suciedad se acumula en este elemento, en este hueco que ustedes pueden ver aquí en el orificio, llega un momento en el que se tapan los surcos. Y el sensor ya no detecta los dientes que tiene. Y empieza a mandar fallos en el testigo. Y simplemente es por suciedad. Entonces, como ya veníamos hablando anteriormente con mis compañeros, que ya les comentaron un poquito, entonces se lava esta parte con agua y con jabón ecológico. Se lava esta parte de aquí. Y así evitamos un poquito más los daños. Hasta este punto, no sé si es que tengan alguna duda sobre este tema. ¿No? Listo, entonces por esto sería de mi parte y yo le estaría cediendo la palabra a mi compañero para que siga con la exposición. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Espero que tengan una gran noche, espero que estén aprendiendo mucho lo que estamos nosotros dando en esta capacitación. No sé si hasta el momento alguno de ustedes tiene alguna pregunta referente a los temas anteriores. Bueno, siendo el caso así, entonces vamos a seguir. El día de hoy nos correspondió observar y ver detalladamente lo que se hace en un mantenimiento de tambor y lo que hace en nuestro sistema ABS también.
cómo podemos hacer un mantenimiento. Yo les voy a hablar lo que es un poquito ahora de lo que es el freno. Un freno totalmente eléctrico es el que nosotros denominamos EPB. En este punto quiero decirles, muchachos, que la tecnología avanza a pasos agigantados y es necesario que nosotros también evolucionemos, no tanto en el campo automotriz, sino en todo lo general. Hay máquinas que ahora se manejan o se operan de forma diferente que a las máquinas anteriores. Entonces eso también va cambiando con el paso del tiempo. Y también estamos llegando a tener un gran avance en lo que es la tecnología en la parte automotriz. La electrónica y la parte eléctrica forman un gran campo gigante en esta área, y eso va a ser de aquí a pongámosle unos 10 años exagerado, va a dominar todo el mercado. Por temas de costos, por temas de contaminación, que es lo que más nos importa a nosotros. Sí, debemos cuidar nuestro planeta. Entonces, todas las empresas grandes, todas las empresas buscan este aporte para nosotros, para poder dejar de contaminar y seguir produciendo y construyendo cosas que a nosotros nos gustan, que en este caso serían los automóviles. ¿Sí? Voy a compartir la pantalla y por favor me dicen si es que se puede visualizar. ¿Sí está compartida la pantalla? Sí, compañero. Listo, muchachos. Entonces, empecemos un poquito a hablar de lo que es el freno de estacionamiento eléctrico, ¿sí? Este es el componente que nos ha facilitado en este tiempo, ya está introducido en nuestro sistema de frenos. Mejora la seguridad en situaciones de emergencia y permite implementar la función de controles de ascenso independientes, entre otras funciones. Como podemos observar, nosotros tenemos este componente tan pequeño que está instalado en la parte de atrás. Sí, viene formado en 2 calipers en la parte posterior de nuestro vehículo. Aparte, ofrece la funcionalidad del freno de estacionamiento, o EPB. Es un componente totalmente integrado en el sistema de frenos, con prestaciones como el accionamiento dinámico de emergencia y detección de desgaste de pastillas, y esa nos va a indicar en nuestro tablero. Como hace rato se habló del ABS, que al momento de que falta o nos está faltando algo en nuestro ABS, nos notifica. Este sistema también nos va a dar una señal testigo en nuestro tablero de que algo está faltando en nuestro sistema. Y además de eso, también reduce en manera aumentada la degradación de los sistemas asociados en los sistemas mecánicos. El EPB también nos ayuda a mejorar la seguridad, sí, en situaciones muy complejas como en una pendiente. El más claro funcionamiento de este sistema es que nosotros aceleramos y tenemos un pequeño sensor que nos gradúa o nos ve o nos notifica la inclinación de nuestro vehículo. Entonces nosotros dejamos de aplastar el acelerador y automáticamente siente esto en nuestro vehículo en 2 segundos y lo para el carro, ¿sí? No es necesario que nosotros alcemos la palanca de mano, es automáticamente, porque en este sistema ya no tenemos la parte mecánica de la palanca de mano. Por ejemplo, si se produce un fallo del sistema hidráulico, que es la única razón para aplicar el freno de mano, ¿no es cierto? Las ruedas traseras se frenan de forma alterna y nos puede evitar que el vehículo derrape. Además, con el EPB también puede implementarse la función de control de acceso de pendientes. Nos va a notificar totalmente esta parte.
Los frenos de estacionamiento eléctrico en nuestras siglas, como lo podemos observar, significa EPB. Está ahorita adaptado para todos los vehículos eléctricos en su totalidad y para mecánicos ya de tecnología avanzada, ¿sí? Con el EPB, el conductor activa el mecanismo de retención con un botón. Podemos observar esto, la P en el botoncito. Esto, por lo general, está iluminado cuando está activado. Pero al momento que nosotros le presionamos, se va a apagar la parte azul. ¿Sí? Eso nos indica que el carro está en parque. Al momento que nosotros presionamos este botoncito, lo que hace es que las pastillas del freno se activan eléctricamente a los frenos traseros, y esto logra que a través de la unidad de control se bloquee el vehículo. También tenemos el botón de auto hold, que esto detecta automáticamente la pendiente y si necesitamos o requerimos que el vehículo se detenga. La ausencia de la palanca de freno de mano es muy importante porque no sé si me escuchan. Sí, sí, le estamos escuchando. Ya me salió un mensajito que estaba un poco baja la señal. Bueno, les decía, lo que nos otorga este sistema es dentro del vehículo de una liberación de espacio. Como podemos observar, podemos detener el vehículo con un botón. Y cuando nosotros usamos una palanca o un freno de mano, nos ocupa un espacio algo considerable, ¿no? Entonces, también nos ayuda al omitir esto del freno de mano, como es un componente mecánico, nos alivia el problema de temperatura en los cables. Se produce lo que se conoce como congelación a la humedad interna de los cables, o el propio desgaste mecánico por utilizarlo diariamente o frecuentemente. ¿Sí? Nos ofrece una potencia de frenado óptima en todas las condiciones que nosotros vamos a requerir. Un poquito para que nos familiaricemos con este sistema. Nos dice que el motor o la unidad de transmisión, que es el actuador, este es el actuador, que acciona el freno de estacionamiento, está fijado mediante tornillos directamente sobre la carcasa o la pinza de freno. Nosotros estamos observando en esta parte de aquí el despiece o los componentes internos que tiene nuestro sistema EPB. Nosotros observamos que está conformado por un motor eléctrico. Sí, este es un motor pequeño eléctrico, un émbolo de freno, una reductora de correa dentada y una reductora de piñón oscilante. Y en la parte de abajo nosotros vemos el émbolo de freno y el reenvío de los. Sí, a nosotros al activar con el botoncito que les había notificado, se produce que esto bloquea nuestras pastillas. Me parece que escuché, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Sí, perdón, no sé, en mi pantalla no se logra apreciar, solo está una imagen, no sé si soy solo yo o de pronto es en general. No sé, confirmen eso, compañeros, para volver a compartir la pantalla o solamente es un caso particular. Escucho muy bien. En mi pantalla sí se ve correctamente. En mi pantalla no se ve. Compañero, trata de reiniciar vuelve a presentar, Sí, a ver si es que ahorita, se corrige. ahorita voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir la pantalla. Ahí, muchachos, me pueden decir, está compartida la pantalla. No se ve. No, ya se borró mejor.
Antes estaba bien, no sé. Bien, ¿no, compañero? Ahora sí ya se borró A ver, completo. vamos a intentarlo. Ahí se puede visualizar. No, todavía no. compañero. Ahí está, ahí está. Ahí, Dale. sí, compañero. Sí, perfectamente, Sí, ahí se visualiza. listo, muchachos. Entonces sigamos. Bueno, les voy a repetir las partes que nosotros tenemos de nuestro sistema. Nuestro pequeño componente. Tenemos el motor eléctrico por la parte superior, una reventada, una rueda de pinión oscilante y el émbolo del freno. Y en la parte inferior nos tenemos el reenvío del huesillo y el émbolo de freno. Así lo que activa el RPD es esta parte de aquí, entonces hace que estas sean así, y con eso se bloquea nuestro vehículo. Nosotros aquí podemos ver cómo está conformado todo el sistema de freno, ¿sí? Nosotros tenemos lo que es una unidad de mando, que es el elemento central del sistema que incorpora el computador y el motor de accionamiento de otros dispositivos. Está ubicado en el eje trasero y puede ser colocado en la parte lateral también. Nuestra siguiente componente son los cables que van a la pinza de freno convencionales. También tenemos lo que es un tirador de emergencia para soltar el freno en caso de la falla de la batería. Aquí va colocado en la consola central, pero puede ir en el maletero o en los bajos. Esto ya depende mucho de la fabricación. Tenemos una paleta de mando o tirador para bloquear y desbloquear a voluntad el freno. Sí, del botoncito. Va en el tablero a bordo de la consola central. Puede ser en este caso el pulsador o en algunos carros en forma de perilla. Tenemos también lo que es el captador de posición de pedal de embrague para informar del punto de salida del embrague. No lo lleva si tiene caja automática. Nosotros también observamos que tenemos en el testigo o pantalla en el cuadro que informa del estado del freno y de los posibles fallos que podemos tener en este sistema. Todo esto trabaja mediante una red es en nuestra red CAN, ¿sí? Del vehículo, por donde llegan las informaciones necesarias para todo el funcionamiento. Todas las señales del freno, todas las señales de la inclinación, pasa por nuestra unidad de control y se dirige exactamente a la acción de los calibres y las pastillas, ¿sí, muchachos? El ABS también es un punto importante porque él es el que suministra la información de velocidad y de bloqueo de cada rueda. Entonces vamos viendo cómo la tecnología y las técnicas anteriores, los sistemas anteriores se van conformando para ser un elemento muy importante y muy sofisticado. Hay una parte muy esencial en este sistema, muchachos, les voy a comentar. Cuando nosotros vamos a hacer el mantenimiento o vamos a cambiar nuestras balatas o nuestras pastillas en todo nuestro sistema, en un sistema convencional, lo que nosotros hacemos es, bueno, ya nos ocupamos toda nuestro EPP, nuestra maquinaria, nuestras herramientas, pero justamente en este sistema nosotros es necesario tener a la mano la disponibilidad de un escáner automotriz, ¿sí? Nosotros al momento de zafar o de quitar la llanta y poder observar los frenos en el disco, en el sistema convencional nosotros lo que hacemos es metemos el desarmador o metemos una herramienta especial y hacemos que el pistón ingrese en el cilindro y ahí podemos nosotros sacar las balatas. En este no, muchachos, si nosotros hacemos eso,
podemos dañar todo el sistema de freno. Entonces lo principal es nosotros conectar el escáner, observar en el escáner las opciones que tenemos y dirigirnos a la parte que dice EPB. Y nos da la opción de de liberar el pistón. Al momento que nosotros liberamos el pistón, se contrae el pistón a nuestro cilindro y podemos retirar las balas. Sí, después ya nosotros, ya como mis compañeros les habían informado, les notificaron, nosotros vemos las mejores, dependiendo el fabricante, las más recomendadas para nuestro vehículo, las más comerciales que nosotros utilicemos o las de preferencia. Ya colocamos en nuestro vehículo y al momento nosotros para comprobar nuestro sistema tenemos que volver a conectar el escáner y pedir una opción que dice ajustar el EPB. Entonces lo que hace es que el pistón se ubica de manera que no quede ni aplastado ni tampoco metido. Entonces el escáner es el que nos dice que está listo para nuestro funcionamiento. Entonces, muchachos, tener muchísimo en cuenta esto cuando nosotros tengamos un sistema de PVC, utilizar el escáner para el mantenimiento. No sé si hasta el momento, espero que la pequeña exposición de lo que es el EPB haya quedado claro. No sé si alguno de mis compañeros tiene alguna pregunta. Una pregunta. ¿Aló? ¿Pregunta? ¿Aló? Sí, sí, se No sé, escucha. Marcelo parece. Sí. En cuanto al sistema de frenado, ¿está bien solamente es para el sistema eléctrico? Porque el escáner se puede poner en cualquier carro, sea eléctrico o no. Pero me refiero Ajá. al sistema. A ver, nosotros el escáner lo utilizamos desde la generación antigua. La primera y la segunda generación ya utilizamos el escáner para sensores como CKP, que eso ya va en la parte del motor. Pero enfocándonos netamente ahorita en el sistema de frenos, este nuevo sistema nos pide que ingresemos el escáner solamente por la configuración del pistón, porque no podemos hacerlo mecánicamente, con herramientas, ¿sí? Entonces, es una opción que nos da el escáner para nosotros poder movilizar el pistón. En los anteriores Bien, gracias. sistemas de frenos lo podemos hacer mecánicamente. Gracias. ¿Algún otro compañero que necesite aclarar alguna duda sobre este sistema? Kenny. Sí, por favor. Bueno, no tengo mucho conocimiento sobre los escáneres, pero quería averiguar si es que es el mismo escáner que se utiliza para, digamos, para el vehículo o es otro escáner adicional al que se utiliza. Por favor, gracias. Bueno, en la mayoría podemos obtener lo que es una actualización de software que nos puede ayudar en escáneres a tener esta opción, o si no, viene en vehículos, la casa comercial nos otorga un escáner exclusivamente para la marca que nos puede ayudar con esto. O sea, ya viene en nuestro escáner la parte de configuración de este sistema. Igual con el paso de las clases, igual vamos a hablar de lo que son herramientas y toparemos el tema del escáner en esta parte. Muy bien. Muchas gracias. Listo, amigos, si no hay ninguna otra pregunta, pasamos con nuestra siguiente compañera.
Giovanni, perdón, tu micrófono. No se escucha, compañeros. A ver, ahí Ahí se escucha. ya. Bien. Nomás para comentarles un poco de lo que justo acabaron de exponer el día de hoy mis compañeros. El sistema EPB, como bien lo mencionó mi compañero, tiene varias utilidades en lo que es la ayuda al sistema de frenado. El sistema EPB, como mi compañero lo supo manifestar, es un sistema netamente eléctrico que nos ayuda a que el parqueo sea mucho más eficiente. Para comentarles, el sistema EPB también tiene sensores en lo que es las puertas del vehículo que al al abrir una puerta, este sistema se activa automáticamente. Esto es más para lo que es seguridad de las personas que se encuentran en el habitáculo para que no suframos accidentes. Bien, otra activación que tiene lo que es el sistema EPB es que cuando nosotros retiramos lo que es la llave del switch, este sistema no se va a poder desbloquear. Para poder desbloquear este sistema, lo que tenemos que tomar en cuenta es que tiene que estar el vehículo encendido o con la llave, tiene que estar el vehículo encendido para que nosotros podamos desactivar. Este sistema también lo que nos ayuda es a lo que es en pendientes. Siempre que nosotros encontremos una pendiente mayor a los 11 grados de inclinación, el sistema EPB, al nosotros retirar al retirar el pie del pedal del freno, este va a durar aproximadamente 2 a 3 segundos el carro frenado, para que de esta manera nosotros podamos acelerar el vehículo y que no se nos regrese como suele pasar en los vehículos que es de transmisión manual especialmente. Bien, eh, este sistema también tiene algunas ventajas como son lo que es el activamiento, lo que es el ayuda con el frenado del sistema, ya que esto se genera mediante lo que es las pastillas, en este caso del freno, y nos ayuda a conservar lo que es que no exista un desgaste excesivo al momento de que nosotros utilizamos el freno EPB. Bien, cosas a recomendar sobre lo que es el sistema EPB sería que el sistema EPB, mientras nosotros debemos tomar en cuenta que este sistema podría estar activado mientras nosotros es lo que estamos circulando en el vehículo. Hay que tener en cuenta que este sistema no va, este sistema no se, este sistema no va a permitir